Televisa presenta. Bien, el día de hoy hablaremos de la Escuela de los Anales. Cuando me refiero a anales, es el tipo de narración histórica, muy antigua que se caracteriza por registrar los acontecimientos de manera cronológica, es decir, año por año. Esta corriente historiográfica francesa, conocida hoy en día como la Escuela de los Anales, dejaría de lado las grandes batallas o a los grandes hombres, y se empezó a enfocar en cómo vivían y pensaban y sentían las personas comunes. Pero antes de hablar de eso, debemos conocer el contexto en el que surgió. Surgió tras la Primera Guerra Mundial, por lo que había una crisis social y se empezaba a cuestionar las ideas del siglo XIX. Sus fundadores participaron en la Primera Guerra Mundial, y esto se había reflejado en cómo criticaban la historia tradicional, la cual se centraba en los reyes y en las guerras, y impusieron una nueva mirada de ver la historia, que integraba la economía, la sociedad y la cultura, pero de la gente común, la cual fue su sujeto histórico. La Escuela de los Anales inició en 1929 a través de una revista de la Universidad de Estrasburgo. Estudiaron temas que en ese tiempo eran ignorados, como por ejemplo la vida cotidiana de los campesinos, las creencias religiosas e incluso cómo el clima afectaba en las cosechas. Su gran aporte fue la historia de las mentalidades, la cual analiza cómo la gente común afronta su presente en cierto momento. También propusieron lo que se denomina historia de larga duración, en donde se estudian cómo los cambios lentos, como en las estructuras sociales, perduran en la historia. Esta larga duración no se mide en años, sino en siglos e incluso milenios. Lo que destacar es que ellos rompieron con el positivismo dominante de la época, ya que no solo buscaban documentos oficiales como fuentes, sino también cartas, canciones o incluso herramientas agrícolas. Además, salieron con otras disciplinas, como por ejemplo la geografía para entender los territorios, la sociología para analizar mejor a los grupos, la economía para estudiar las crisis que se pasaban. Ellos tenían la firme convicción de que la historia se escribe planteando problemas, no solo contando hechos, puesto que la historia surge cuando el historiador pregunta, y la pregunta surge de los problemas o preocupaciones del presente. Esas preocupaciones a través de las generaciones cambian. Por eso el historiador debe saber qué preguntar. Para mencionar los mayores exponentes de la Escuela de los Anales, vamos a empezar por sus fundadores, Marc Bloch y Lucien Febvre. Es muy importante mencionar a Marc Bloch y su obra Los Reyes Taumaturgos de 1924, en donde Bloch hace un estudio profundo del rito medieval en donde los reyes de Francia e Inglaterra curaban con el toque real a los enfermos de escrófulas. Bloch usó distintas fuentes documentales para esto, entre las cuales estaban los documentos oficiales que registraban las ceremonias de coronación y las prácticas del toque real, las crónicas medievales donde se veían esas expectativas populares sobre el poder curativo de los reyes, también imágenes visuales del rito de los reyes, y para comprender mejor su simbolismo sumaba textos religiosos. Y también gracias a la participación de Bloch en la Primera Guerra Mundial pudo ver de primera mano la psicología colectiva y cómo la difusión de creencias y mitos entre la gente común se hacía posible. Está dando un claro ejemplo de su obra de la historia de las mentalidades. De Lucien Febvre es importante mencionar su obra El problema de incredulidad en el siglo XVI, la religión de Rabelais, de 1942, donde analiza la forma en que la religión y las creencias influyen en el espíritu humano del siglo XVI, donde se cuestiona la existencia de una sociedad unificada de creencias religiosas o no. Y podríamos hablar así de muchos más autores, ya que la Escuela de los Anales ha tenido varias generaciones a través de la historia, que estaría interesante estudiar en un futuro. Lo que más me llamó la atención de la Escuela de los Anales es que le dieran visibilidad a aquellos que habían sido excluidos por la historia tradicional, a la gente común,
ya que ellos también tienen mucho que aportar para que entendamos de mejor manera los contextos históricos. Y me impresiona cómo desde un contrato de matrimonio hasta una receta de cocina puede revelar mucho de una sociedad y su manera de ver ese presente determinado. Y me hace pensar qué documentos de nosotros actualmente pueden tomar más sentido en un estudio a futuro. Gracias por ver el video y por su atención. Buenas noches.